Imagina esta escena. Suena la notificación del banco. Tu sueldo acaba de entrar y por unos minutos sentís alivio. Pagás cuentas atrasadas, comprás lo que faltaba y quizá te das un pequeño gusto, porque te lo mereces. Pasan los días y, casi sin notarlo, volvés a mirar la cuenta con ansiedad. El dinero ya no está. No sabes exactamente en qué se fue, pero desapareció. Mientras tanto, ves a alguien que gana exactamente lo mismo que vos, ni más ni menos. Sin embargo, esa persona invirtió en un inmueble y usa ese mismo sueldo para construir algo que crece mes a mes. Entonces, aparece la pregunta inevitable: ¿cómo es posible? La respuesta es simple: no es el salario, es el plan. Durante años, nos enseñaron a trabajar duro, pero no a manejar el dinero. Como dice Brian Tracy, la mayoría no fracasa por falta de ingresos, sino por falta de educación financiera. Hoy te vamos a compartir 11 consejos prácticos para crecer con tu propio sueldo y cambiar esa historia. Pero quédate hasta el final, porque el último consejo es el más importante de todos, y es el que te puede sacar de tus deudas. Otra cosa, aquí no vas a escuchar frases bonitas, ni mentalidad vacía, ni cuentos de hadas. Solo conseguirás consejos prácticos que funcionan realmente. El primer consejo es uno de los más importantes de todos, y es donde el 99% de las personas fracasan, y por eso llevan una vida de deudas y dificultades financieras. Vivir por debajo de tus posibilidades. Aunque duela al principio, te va a funcionar. Veamos el ejemplo de Marcos, que trabaja en una oficina administrativa. Cobra a fin de mes, paga el alquiler, los servicios, la tarjeta, las deudas, ya que sacó a crédito el último teléfono que salió y varios artículos más, y si le queda algo, suele darse un gusto porque siente que se lo merece, ya que trabajo duro todo el mes. Cada aumento de sueldo lo vive como un alivio, hasta que, sin darse cuenta, empieza a gastar innecesariamente. Al año siguiente, vuelve a estar igual de justo. No está peor, pero tampoco está mejor. Simplemente corre sin avanzar. Un día, habla con un compañero que gana prácticamente lo mismo, pero vive con mucha menos presión, no porque tenga ayuda externa, sino porque decidió vivir por debajo de sus posibilidades. Mientras Marcos ajustaba su vida al máximo que podía pagar, su compañero hizo lo contrario, ajustó su vida a menos de lo que ganaba. No vive mal, vive con intención. No compra todo lo que puede, compra lo que necesita. Vivir por debajo de tus posibilidades no es renunciar a tus sueños, es acercarte a ellos con estrategia y conciencia. El segundo consejo suena simple, pero es uno de los trucos de grandes inversores de la talla de Warren Buffett. Pagarte primero. Si no cortas tu pedazo de pastel al inicio, te quedas con las migajas, y con las migajas nadie progresa. Veamos que Marcos cobraba el sueldo el primer viernes de cada mes. Miraba el saldo y pensaba: bueno, este mes tampoco se pudo ahorrar. Y así pasaban los meses, uno detrás de otro, sin que nada cambiara. Un día, descubrió algo extraordinario. Un compañero con el mismo sueldo ahorraba todos los meses e invertía su dinero, no porque le sobrara, sino porque se pagaba primero. Apenas cobraba, separaba un porcentaje fijo y lo sacaba de la cuenta para invertirlo. No lo tocaba, vivía con lo que quedaba. Aunque eso implica decir que no a algunos gustos, este compañero ya tenía una buena cuenta de inversión con grandes beneficios que parecería imposible para alguien que gane un simple sueldo. Marcos decidió probar. No fue fácil. El primer mes tuvo que ajustar, pensar antes de gastar, priorizar. Pero pasó algo inesperado. Empezó a sentirse en control. Ya no ahorraba si sobraba. Ahorraba porque era una regla. Como decía Warren Buffett, no se trata de ahorrar lo que queda después de gastar, sino de gastar lo que queda después de ahorrar. Pagarte primero no es egoísmo ni avaricia, es respeto por tu futuro. Cuando haces esto, el ahorro deja de ser una intención y se convierte en un hábito. Y los hábitos, con el tiempo, cambian destinos. Y quédate a ver el tercer consejo que te va a sorprender, ya que es súper práctico y simple. Ponlo a prueba y verás resultados en poco tiempo. Convertir el salario en capital, no en consumo. Imagina una escena simple y muy común. Es fin de mes, cobras y sientes alivio. Luego usas la famosa frase «me lo merezco» y comienzas a gastar deliberadamente. El problema surge cuando todo el salario se va ahí y no queda nada que siga trabajando para ti. Al mes siguiente,
vuelves exactamente al mismo punto. Eso le pasaba a Juan, un empleado común. Durante años, su sueldo entraba y salía sin dejar rastro. Un día, cansado de la sensación de estar siempre empezando de cero, decidió probar algo distinto. Usó parte de su salario para hacer un curso de Excel avanzado y análisis de datos. Al principio, no pasó nada espectacular, pero meses después pasó algo extraordinario. Esa habilidad le permitió asumir más responsabilidades, mejorar su perfil y empezar a hacer trabajos freelance. El mismo salario que antes se consumía, ahora se había transformado en capital. Capital no es solo dinero invertido, es cualquier cosa que aumente tu capacidad futura, conocimientos, herramientas, contactos, activos. Robert Kiyosaki lo resume de forma brutalmente clara cuando dice: los ricos compran activos, los pobres compran pasivos. Y Jeff Bezos suele remarcar que el verdadero poder está en pensar a largo plazo, incluso cuando los resultados no son inmediatos. El cuarto consejo es un truco de inteligencia financiera, y es como han comenzado grandes inversores famosos: aprovechar el interés compuesto, aunque al inicio parezca insignificante. Juan no ganaba mal, pero tampoco le sobraba. Cada vez que escuchaba hablar de inversiones, pensaba lo mismo: con lo poco que puedo ahorrar, no vale la pena. Un día, charlando con un compañero más grande, no te puedes imaginar el secreto que le contó. Le contó que todos los meses invertía una suma pequeña, casi simbólica. Juan se rió, le parecía inútil, pero el compañero le mostró algo clave. Llevaba más de 10 años haciéndolo, sin faltar un solo mes, y cuando le enseñó su cuenta, Juan se dio cuenta que había desperdiciado mucho tiempo y gastado todo su dinero en cosas innecesarias. Ahí está el secreto del interés compuesto. No impresiona al principio, no genera euforia, no te hace sentir rico rápido, pero trabaja en silencio. Es como una bola de nieve que empieza diminuta y con el tiempo se vuelve imposible de frenar. Cada mes suma no solo tu dinero, sino los rendimientos del dinero anterior. Es crecimiento sobre crecimiento. Albert Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo porque entendió algo que muchos ignoran. El interés compuesto no premia la inteligencia extrema, premia la constancia. Invertir una parte de tu salario todos los meses, aunque parezca poco, es una declaración de largo plazo. Es confiar más en el proceso que en la emoción. La mayoría abandona porque no ve resultados rápidos. Los que prosperan entienden que el verdadero poder aparece cuando nadie más tiene paciencia. Una cosa importante es saber que tampoco es mágico, y mientras comiences con una suma de dinero más grande, verás ganancias más rápido en el tiempo. El quinto consejo es un secreto que usa Tony Robbins en sus libros de inversiones: automatizar tus decisiones financieras. Marcos cobraba y prometía ahorrar, pero su fuerza de voluntad siempre fallaba entre gastos pequeños y tentaciones diarias. No era irresponsable, solo improvisaba. Todo cambió cuando automatizó el proceso. Apenas entraba su sueldo, un 10% se transfería solo a otra cuenta, sin decidir ni resistir. Al sacar la emoción del medio, el ahorro empezó a funcionar. Eso es lo que Tony Robbins resume con claridad: el éxito financiero es 20% estrategia y 80% psicología. La mayoría pierde la batalla, no porque no sepa qué hacer, sino porque decide cada mes desde el cansancio, el estrés o el impulso. Los sistemas eliminan ese problema. Automatizar tus finanzas es dejar de pelear con nosotros mismos. Es aceptar que eres humano y diseñar un sistema que juegue a tu favor. Cuando el progreso no depende de cómo te sientes, empieza a ser inevitable. Quédate a ver el próximo consejo, ya que te va a ahorrar muchas horas de lectura. En libros de finanzas, ¿por qué tiene mucha sabiduría? Invertir en habilidades que aumenten tu valor. Con esto, llegamos a uno de los consejos más importantes que puedes recibir, ya que necesitas entender que el activo más preciado que tienes es tu mente, y te lo explicamos con el ejemplo de Martín, que vivía con la sensación constante de estancamiento. Todo cambió cuando decidió invertir su salario en aprender una habilidad que el mercado valoraba, en lugar de gastar en consumo inmediato. Estudiar después del trabajo fue duro, pero le dio algo nuevo: opciones. Meses después, consiguió ingresos extra, y con el tiempo, dejó de depender solo de su empleo
No fue rápido, pero fue real. Esto es invertir en habilidades. No es gasto, es multiplicación. Warren Buffett lo resume con claridad. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Nadie puede quitártela. Y Brian Tracy refuerza la idea cuando dice que quien invierte de forma constante en educación aumenta su valor en el mercado sin techo visible. Tu salario puede agotarse todos los meses o puede transformarse en conocimiento que trabaja para vos durante años. Cada habilidad nueva es una puerta abierta, y cuantas más puertas tengas, menos miedo le tenés al futuro. El séptimo consejo es una estrategia para la libertad financiera: crear una segunda fuente de ingresos usando tu sueldo como base. Por ejemplo, Lucas vivía con la tensión constante de depender de un solo ingreso. Al igual que Martin, se cansó de esa situación y pensó que podía cambiar para potenciar sus finanzas. Un día decidió usar una parte mínima de su salario para comprar herramientas y arreglar computadoras los fines de semana, y no te vas a imaginar lo que pasó con él. Al principio fue poco, pero con el tiempo llegaron más clientes. Ese ingreso extra no solo alivió gastos, le devolvió tranquilidad y sensación de control sobre su futuro. Muchos grandes empresarios coinciden en este punto. Jeff Bezos ha dicho que la clave no es apostar todo a una sola carta, sino construir opciones. Incluso Warren Buffett insiste en que la diversificación no es solo financiera, sino también de ingresos. Crear una segunda fuente no significa renunciar a tu empleo, significa usar tu sueldo como base, como combustible inicial. Puede ser un servicio, un producto, algo digital o un oficio. Empieza pequeño, crece lento, pero cambia todo, porque cuando tenés más de una fuente, recuperás algo invaluable: la capacidad de elegir. Y ahí empieza la verdadera libertad. El octavo consejo lo podemos llamar la máquina del dinero: construir activos que trabajen sin tu presencia constante. Mariano salía de su trabajo a las 6 de la tarde, cansado, con la sensación de que el día se le había ido entero y no quedaba nada para él. Durante años vivió así: trabajaba, cobraba, pagaba y volvía a empezar. A lo mejor te suena conocida esta historia. Si es así, ponlo en los comentarios. Un día, mientras esperaba el transporte, se dio cuenta de algo incómodo. Si mañana no iba a trabajar, no entraba un solo peso. Todo su ingreso dependía de estar presente. Ese pensamiento lo inquietó más que cualquier deuda, ya que también tenía una hija y quería pasar tiempo con ella. No cambió su vida de golpe. Con una parte de su sueldo, armó un pequeño catálogo online de productos que conocía bien. Al principio, las ventas eran pocas. Algunas semanas no vendía nada, pero siguió. Mejoró fotos, aprendió a automatizar pedidos, delegó envíos. Meses después, mientras estaba en su trabajo principal, su celular vibraba con notificaciones de ventas. No era una fortuna, pero era algo nuevo. Dinero entrando sin que él estuviera ahí. Eso es un activo. Algo que sigue funcionando incluso cuando tu energía no está puesta ahí todo el tiempo. No significa no trabajar nunca más. Significa dejar de depender al 100% de tu tiempo físico. Ray Dalio lo resume así: la riqueza real es tener ingresos que no estén directamente ligados a las horas que trabajas. Construir activos requiere paciencia y visión. Al principio parecen lentos, frágiles, casi invisibles, pero con constancia se vuelven una red de seguridad. El noveno consejo es una estrategia organizativa que el 99% de las personas no ponen en práctica y por esto no ven resultados reales. Dominar tu tiempo como si fuera dinero. Todos tenemos 24 horas. Nadie tiene más. La diferencia no está en la cantidad, sino en la intención. Los empresarios exitosos suelen coincidir en esto. El tiempo es el activo más escaso. Jeff Bezos, por ejemplo, prioriza decisiones de alto impacto y evita llenar su agenda de tareas que no mueven la aguja. Entiende que no todo merece la misma energía. Dominar tu tiempo no es trabajar sin parar, es elegir conscientemente qué haces con una parte de tus horas. Usarlas para aprender, planificar o crear algo propio tiene retorno. Cuando empiezas a tratar tu tiempo como dinero, dejas de gastarlo sin pensar y empiezas a invertirlo. Y esa sola decisión cambia el ritmo de toda tu vida. Quédate hasta el final, porque dejamos los mejores consejos que te van a aportar una gran cantidad de sabiduría. El 10º consejo
es uno de los más importantes. Elegir con cuidado tu entorno. Para esto veremos la historia de Pablo, que salía todos los viernes del trabajo y repetía el mismo ritual: cerveza con los compañeros, quejas sobre el sueldo, bromas sobre lo mal que estaba todo y promesas vagas de algún día voy a hacer algo distinto. Si te suena su historia, haz un comentario. Nadie hablaba de proyectos, de aprender algo nuevo o de mejorar su situación, no porque fueran malas personas, sino porque ese era el clima habitual. Un día, por casualidad, se anotó en un curso corto los sábados. Ahí conoció a gente común como él, pero con otra conversación. Hablaban de ideas, de errores, de intentos fallidos y de planes concretos. No eran ricos, no tenían fórmulas mágicas, pero pensaban distinto. Pablo no cambió de vida de un día para el otro, pero algo se acomodó en su cabeza. Empezó a creer que avanzar era posible. El entorno no te obliga, pero influye. Si todo lo que escuchás es resignación, gastar para escapar y esperar el viernes, eso se vuelve normal. Jim Rohn lo dijo claro: sos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasás. No es una amenaza, es una advertencia. Elegir mejor tu entorno no significa abandonar a nadie. Significa sumar voces que te expandan, no que te achiquen. Personas que te pregunten qué estás construyendo, no solo de qué te estás quejando. 11º consejo: sanar tu relación emocional con el dinero. Para muchas personas, el mayor obstáculo no está en el salario ni en las oportunidades, sino en la relación interna que tienen con el dinero. Crecieron escuchando frases como el dinero cambia a la gente, los ricos son malos, o si tenés plata, algo turbio hay. Sin darse cuenta, esas ideas se convierten en frenos invisibles. Cada vez que intentan ahorrar, invertir o crecer, aparece la culpa, el miedo o el autosabotaje. Ray Dalio, uno de los inversores más grandes del mundo, coincide en algo clave: las emociones mal gestionadas arruinan más decisiones financieras que la falta de conocimiento. Sanar tu relación con el dinero implica dejar de verlo como un enemigo o un juez moral y empezar a verlo como una herramienta para elegir con libertad. Cuando dejas de pelear con el dinero, empiezas a administrarlo mejor, y cuando eso pasa, el crecimiento deja de ser una lucha constante y se vuelve un proceso natural. Bonus extra. 12º consejo: tener un propósito claro para prosperar. El dinero sin propósito se filtra, se gasta en impulsos, en compensaciones emocionales, en premios momentáneos. En cambio, cuando el dinero tiene un para qué, se transforma en una herramienta consciente. No cuesta tanto decir que no a un gasto innecesario, cuando sabes que ese mismo dinero está construyendo algo más grande. Simon Sinek, aunque no habla solo de dinero, resume este principio mejor que nadie. La gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Lo mismo aplica a tus finanzas. Si no tienes claro por qué quieres prosperar, cualquier excusa será suficiente para abandonar el camino. Pero cuando tu propósito está definido, la disciplina deja de ser un sacrificio y se vuelve una consecuencia natural. La riqueza verdadera no es acumular números en una cuenta, es construir una vida alineada con tus valores, donde el dinero acompaña tu proyecto personal en lugar de dirigirlo. Tener un propósito claro no te hace rico de inmediato, pero te evita desperdiciar años caminando sin rumbo. Para crecer financieramente, no importa tanto cuánto ganes hoy, sino qué decisiones tomes mes a mes. Tu salario puede ser una carga que te mantiene en el mismo lugar o una herramienta para construir algo mejor. En el canal tenemos más videos que pueden ayudarte a seguir en este camino. Te recomiendo ver Mentalidad de rico versus mentalidad de pobre para profundizar en estas ideas. Si este contenido te sirvió, deja tu like, cuéntame en los comentarios qué hábito financiero vas a empezar hoy y suscríbete para no perderte ningún consejo que te acerque a tu libertad.